Shalom Alejem, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro tema de la Sagrada Escritura. Soy David Barrera, este es mi canal y vamos a continuar los estudios que hemos venido realizando hasta el día de hoy. Quiero agradecer a todos ustedes por compartir mis videos, por comentarlos, por los que se han suscrito. El Altísimo y Todopoderoso Creador sea exaltado, el honor sea para Él. Estamos muy contentos con estos resultados que se están dando. Todo sea por el honor de su nombre. Hoy vamos a analizar un tema que en muchas ocasiones han tocado otros escritores, otros youtubers, historiadores, arqueólogos, y es el tema de la liberación de Israel de la esclavitud en Misraim. Vamos a hablar de la importancia de este acontecimiento, lo que significa para la humanidad este acontecimiento importante. Vamos a centrarnos, vamos a hacer 3 videos, vamos a hacer 3 secuencias. Y lo primero que vamos a ver hoy es 2 puntos importantes. Uno, ¿quién es el faraón, el Paró? 2, ¿cuándo empezó o en qué fecha comenzó la estancia de los hijos de Israel en Misraim y hasta cuándo estuvo? Hay muchas fechas, muchas opiniones. Algunos hablan de 1215, 1230, pero realmente vamos a ver arqueológicamente e históricamente cuándo comienza la estancia de los hijos de Israel en Misraim, porque la escritura nos habla de 430 años. Así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a dirigirnos al Todopoderoso, vamos a hacer tefilá, vamos a clamar al Creador. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Creador de los cielos y la tierra, soberano nuestro, porque tú eres quien nos da la revelación de tu Torá. Bendito eres tú, que libera a los esclavos. En esta hora, Padre bendito, Creador de todas las cosas, Elohim único, al abrir tu palabra, al escudriñar las escrituras, queremos por favor rogarte, suplicarte, que seas tú nuestro instructor, nuestro guía, nuestro maestro. Tú eres la fuente de toda sabiduría que revela todas las cosas. Sé tú con cada uno de nosotros, que tu Ruach HaKodesh esté con nosotros, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea revelado y que la humanidad pueda ver que solamente tú eres la libertad real de nuestras vidas. Al abrir la escritura, por favor, quédate con nosotros, enséñanos, guárdanos y guíanos, y tu nombre sea exaltado en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, la escritura habla de Yosef, ya sabemos la historia, que dice que Yosef fue vendido como esclavo a los hijos de Ismael, a los árabes, los ismaelim, que lo llevaron a Misraim y se lo vendieron a Potifar. Sabemos esa parte, ¿cierto? Sabemos que estuvo
por 10 años a su lado, que luego estuvo en la prisión y salió de allí a los 30 años para ser el visir de Misraim. Respecto a la esclavitud de Israel en Egipto, hay muchas opiniones. Hay muchos arqueólogos que dicen que no hay pruebas arqueológicas en favor de la permanencia de Israel en Misraim, y niegan que haya ocurrido el éxodo como tal, la liberación de Israel de la esclavitud en Misraim. Sin embargo, ahora yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Por qué niegan la realidad de este suceso? ¿Qué propósito tienen al negar que ocurrió el éxodo, la liberación de Israel, de los hijos de Israel del yugo de Egipto? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos niegan estas cosas? Cuando hemos visto, se ha probado, los mismos egipcios tienen en su museo, en el Cairo y también en el Museo Británico y en otros lugares, pruebas fehacientes que es real el relato de la Sagrada Escritura, porque se encontraron las ruedas de los carros del Paró, se encontraron los huesos de los caballos que conducían los carros del faraón. También se encontraron, por supuesto, los esqueletos de sus soldados. Esto comprobado por un arqueólogo respetable, Ron Wyatt, y otros muchos. Se encontraron las columnas que el rey Shelomo erigió, una en la costa de Misraim, precisamente en el lugar donde el pueblo cruzó el mar, en la playa de Nuweiba. La otra estela está en Arabia. La columna o estela que corresponde a la playa de Nuweiba la encontraron en el mar porque se cayó y está hundida allí. Entonces, ¿por qué razón muchos dicen que el éxodo no ocurrió? ¿Quién es en realidad el faraón? ¿Y por qué fue esclavizado Israel? Estas preguntas somos las que vamos a responder aquí. Lo primero, ¿quién es el Paró? ¿Quién es el faraón? El rey de Egipto, según la cultura de ese país, era considerado un dios, una divinidad. A él se le llamaba el amado de Ptah, se le llama también el Horus vivo. Era considerado un dios en forma humana en la tierra, y los ministros del culto egipcio hablaban de los esclavos como si fuesen los siervos del dios. Hay inscripciones en los palacios de los reyes que se han encontrado también en la piedra de Rosetta, entre otras partes, que se habla de esclavos que tenían los misraim, los misritas, los egipcios,
a quienes se les conocía con el nombre de Apiru, los Apiru, en lengua egipcia. Estos Apiru no son otros que los hebreos, los israelitas, porque está comprobado que ellos eran semitas, y los semitas eran representados en las inscripciones jeroglíficas de los egipcios con dos letras, PR. Esto se puede comprobar en los libros de historia, de las enciclopedias de historia universal. Se puede averiguar ese dato perfectamente. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la esclavitud? ¿De dónde nace la esclavitud? Los primeros registros escritos que hablan de esclavitud nos remontan a Babilonia, el código de Hammurabi. Es una costumbre muy antigua. ¿De dónde sacaban los esclavos? De las guerras. Cada vez que había guerras, los sobrevivientes de esas guerras eran vendidos como esclavos. Otro tipo de manera de llegar a ser esclavo era raptar las personas y venderlas como esclavos, que en este caso fue lo que le pasó a Joseph. Sus propios hermanos lo tomaron por la fuerza y lo vendieron. Todavía hoy se presenta este tipo de acto. Se ha luchado mucho por acabar con la esclavitud y se han dictado leyes en contra de la esclavitud, pero sigue existiendo la esclavitud en muchas formas. Eso ya se lo dejo yo a los especialistas en el tema, pero ustedes saben que es así. Hay todavía esclavitud en diferentes formas. Hay un dato muy interesante que dice que en los Estados Unidos de México, en la ciudad de Guadalajara, un prócer de su independencia, que fue don Miguel Hidalgo y Costilla, fue de los primeros que en este continente creó leyes para abolir la esclavitud. Eso es algo muy bueno. Bendito el Creador, porque se ha luchado por acabar con esto. Ahora, ¿por qué existe la esclavitud? ¿Cuál es la razón de la esclavitud? Quitarle la dignidad al ser humano. Habíamos dicho que en el caso de los egipcios, a su rey, el faraón, lo consideran una divinidad, o era considerado una divinidad. Y ese Dios necesita tener siervos. Entonces, pues, ¿qué mejores siervos que los esclavos? Los siervos de Dios, dicen ellos. Hay muchas razones por las cuales los hijos de Israel terminaron siendo esclavos en Israel. Una de las razones, los egipcios consideraban inferiores a los hebreos, inferiores por origen étnico, inferiores por oficio, porque los hebreos, el oficio que más se ha practicado es la ganadería, la crianza de ovejas. Entonces los egipcios, dice la escritura, abominan a todo pastor de ovejas. Eso lo podemos leer aquí en el libro de Bereshit. Vamos a leerlo, vamos a tomar la Torá. Vamos a abrir la Torá. Cuando Joseph se revela a sus hermanos, o se da a conocer a sus hermanos, él les dice claramente qué deben hacer.
cuando los misritas le pregunten a ellos cuál es el oficio que ejercen. Vamos a leer Bereshit, Génesis 45. Dice que Yosef se dio a conocer a ellos. Dice Bereshit 45:1. Yosef ya no podía contenerse ni controlarse delante de todos los que estaban en su casa y gritó: que todos se alejen de mí. Así nadie estaba presente cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Y fueron tan grandes y fuertes sus lamentos que los misritas podían oírlos, y así llegó al palacio del Paró. Y Yosef le dijo a sus hermanos: yo soy Yosef, ¿todavía vive mi padre? Porque sus hermanos no podían creer ni contestarle a causa del asombro y la parálisis que tenían delante de él. Entonces Yosef les habló de nuevo: vengan acá. Y cuando se acercaron a él, les dijo: yo soy Yosef, su hermano, aquel a quien ustedes vendieron a Misraim como esclavo. Y en el Perec 46, el Pasuk 31, el verso 31 dice: Yosef les dijo entonces a sus hermanos y a la familia de su padre: yo subiré y le daré la noticia al Paró. Les diré: la familia de mi padre ha venido, los que estaban en la tierra de Canaán. Los hombres son pastores, siempre han sido criadores de ganado, han traído con ellos sus rebaños, sus manadas, todo lo que ellos tienen. Así cuando el Paró los llame y les pregunte a ustedes cuál es su ocupación, le responderán: sus siervos han sido criadores de ganado, lo mismo que nuestros ancestros desde el principio hasta ahora. Porque así se podrán quedar en la región de Gosén, ya que los misritas, los egipcios, aborrecen a todos los pastores. De ahí la razón por la cual también empezaron a ser despreciados los hebreos por los misritas. Otra cosa por la cual los hebreos fueron despreciados por los egipcios, por los misritas, es que los hebreos siempre hemos adorado un solo Elohim. Solo reconocemos un creador, nada más. Los egipcios tenían muchos dioses, un panteón muy amplio. Y como les mencioné al principio, pensaban que su rey también era una divinidad. Esto y el hecho de el rey tiene su ganado aparte y necesita quien lo cuide, y como los egipcios no tienen o no tenían en ese momento el oficio de pastor de ovejas como un oficio digno para ellos, según decían, pues pusieron a los extranjeros, a los apirus, los hebreos, a criar ese ganado, a cuidarlo. Fue así como comenzó la esclavitud de Israel en Misraim. ¿Por qué existe la esclavitud? Es muy sencillo. En un video anterior habíamos hablado que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. El Altísimo nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el enemigo de la verdad
quiere humillar al ser humano y despojarle de su dignidad, aquella que fue dada por el Creador, esclavizándolo. Y hay muchas formas de esclavizar al ser humano, literalmente hablando. En este caso ellos comenzaron cuidando el ganado del faraón, después recogiendo el trigo y los cereales, luego haciendo ladrillos, después construyendo. Toda la demás historia ya nosotros la sabemos. Pero hay algo más. ¿Por qué Israel terminó sometido a la esclavitud en Misraim? La respuesta es sencilla. Poco a poco los hijos de Israel se fueron apartando del Creador. Fueron practicando las costumbres de los egipcios. Se fueron hundiendo en la idolatría. Y los egipcios se burlaban de los hebreos que decían: si su divinidad es tan poderosa como ustedes dicen, ¿por qué entonces han dejado de adorarla? Mire, aquí vienen a buscar a nuestros dioses. Se burlan. Y así comenzaron a esclavizar a los hijos de Israel. Ahora, ¿cuándo entró Joseph a Egipto, a Misraim? La escritura dice lo siguiente. Vamos al libro de Shemot. Éxodo. Dice en el libro de Éxodo lo siguiente. En el libro de Shemot, el capítulo o Perek 12, dice lo siguiente. Shemot 12:40. El periodo que vivieron los hijos de Israel en Misraim fue de 430 años. Al final del año 430, ese mismo día que se completaron los 430 años, los ejércitos de Yahvé salieron de la tierra de Misraim. 430 años de esclavitud estuvo Israel en Misraim, en Egipto. Ahora, ¿cuál es la fecha en que salen los hijos de Israel? Dice que salen el día 14 de Abib, ¿cierto? Hay una fecha, la pueden corroborar con los libros de historia, que es el año 1450. 3000 años atrás.
Por la misma fecha en que Ramsés el Grande tuvo guerra con los hititas. Por las mismas fechas. La misma fecha en que también ocurrió la expulsión de los Hicsos. La escritura dice lo siguiente: al final de los 430 años, el mismo día, los ejércitos de Yahvé salieron de la tierra de Misraim. Esa para Yahvé fue una noche de vigilia para sacarlos de la tierra de Misraim esa misma noche. Y también es una noche de vigilia para todos los hijos de Israel en todas las generaciones. También dice que cuando todos los hijos de Israel subieron de Misraim, subió con ellos una gran multitud de diferente clase de gentes. La historia oral de los hijos de Israel, la tradición oral, dice que salieron junto con Israel 70 naciones diferentes. Enciclopedia Judaica. Pueden consultarla. ¿Por qué razón muchas personas, incluso expertos en arqueología y en otras áreas de la ciencia relacionadas con la historia, se empeñan en negar este acontecimiento? Porque cuando Israel sale libre de Misraim, sale libre del dominio egipcio, se demuestran varias cosas. La primera: el creador de los cielos y la tierra ha hecho a los seres humanos libres, y para ser libres. Sin embargo, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia del mismo ser humano, el resentimiento, el odio, el desprecio por las diferencias étnicas, el desprecio por la fe del otro, entre muchas otras razones, y por supuesto el beneficio económico, hacen que el ser humano esclavice a sus semejantes. La Torá como tal, el conjunto de normas dadas a Israel, para Israel y el resto de la humanidad que desee aceptarlas, son una fuente de libertad. Yahvé, nuestro Creador bendito es, no está de acuerdo con la esclavitud en ninguna forma. Por eso nosotros, cuando agradecemos al Creador, decimos: bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, que has quitado el yugo que estaba sobre nuestros cuellos y nos enseñas a andar con la cabeza erguida. Porque eso es restaurar la dignidad. Bueno, ya hemos hablado de los Hicsos, ¿cierto? Que fueron expulsados de la casa de allá de Egipto en el año 1450. Ellos fueron uno de los muchos pueblos que salió junto con Israel. Algunos dicen: no, es que los hijos de Israel nunca estuvieron en Egipto, ellos jamás han estado allá. Ya demostramos que no. Hay registros en la piedra Rosetta y otros lugares de construcciones correspondientes a esa nación egipcia, y ellos lo tienen allá también en su museo y en otros lugares del mundo.
como el Museo Británico, como el Museo Louvre, entre otros, que atestiguan que sí hubo esclavos semitas en Israel. Ahora, ¿cómo es el nombre del faraón que esclavizó a los hijos de Israel? Aquel que más cruelmente los oprimió. ¿Acaso la escritura dice en alguna parte su nombre? Muchos dicen que no, que la Biblia no menciona el nombre del faraón. Pero resulta que sí lo menciona. Y mucho. De hecho, hay registros de 2 ciudades que nuestros ancestros, nuestros padres construyeron. Y los arqueólogos han encontrado con el nombre de esas ciudades. Dice la escritura, Éxodo, Perec primero. Dice, los hijos de Israel eran muy fértiles y proliferaron mucho y se multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron grandemente, de manera que la tierra de Misraim se llenó de ellos. Y se levantó un nuevo rey en Misraim que no conocía a Joseph. Por cierto, el faraón de la época de Joseph, Tutmosis III, de 1880 a 1450, ahí están los 430 años, y abarca de Tutmosis III a Ramsés II. Ese es el periodo de la historia en los que los hijos de Israel exactamente estuvieron en Misraim. Ojo, lo que dice la escritura, atención. Y se levantó mientras tanto un nuevo rey en Misraim que no conocía a Joseph. Durante mucho tiempo Joseph estuvo como visir en Misraim. Más de 100 años. Varios reyes de esa dinastía lo conocieron. Ahora, ¿por qué dice el rey no conocía a Joseph? No es que no supiera de Joseph. No es que no supiera de ese gobernador llamado Safenat Panea. Es que para ellos era vergonzoso que un extranjero fuera su gobernante y que por medio de un extranjero se demostrara que una deidad, una divinidad, un ser poderoso, un único, uno solo, que además no tenía ninguna imagen y no tiene ninguna imagen escultórica conocida, como si lo tenían las divinidades egipcias, le salvara del hambre. Eso era humillante para ellos. No querían aceptar que un hebreo y su Elohim habían traído bendición a esa nación. Por eso dice, no lo conocía, es decir, lo ignoraba por completo. Le dijo el paró a su pueblo, presten atención, el pueblo israelita es demasiado numeroso para nosotros. Presten atención a las palabras. Actuemos astutamente con ellos para que no aumenten, porque de otra manera, si ocurriese una guerra,
se podrían aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse del país. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajos forzados y edificaron las ciudades de guarnición o almacenamiento para el Paró. Y aquí están los nombres: Pitón y Pi-Ramsés. Pi-Atón-Meri-Amón, la ciudad de Amón, y Pi-Ramsés, ciudades que fueron encontradas por los arqueólogos no hace mucho tiempo en Misraim. Pi-Ramsés, Ramsés, ahí está el nombre del faraón, el nombre del rey que oprimió a Israel, Ramsés II. Si contamos de 1880 a 1450 antes de esta era, son 430 años completitos, como dice la escritura. Entonces, ¿por qué razón los misritas esclavizaron a Israel? Por su desprecio porque eran extranjeros, por su desprecio hacia ellos porque eran criadores de ganado, porque además de eso no eran politeístas como lo eran ellos, sino que adoraban a una sola persona, a un solo ser, un verdadero Elohim. Y conveniencia económica. Y miren también que también por miedo los esclavizaron. Porque los hijos de Israel eran fuertes y han sido fuertes, hemos sido fuertes y seguiremos siendo fuertes, no por nosotros, sino por causa del Todopoderoso. Tenían miedo por una razón muy sencilla: Israel siempre ha dado testimonio de la verdad. Y a la humanidad no le gusta la verdad, le tienen miedo a la verdad. Era una manera, al esclavizarlos y humillarlos, de decir: los dioses egipcios son más poderosos que el Elohim de Israel. De hecho, los humillaban, decían: ¿dónde está su Elohim que es tan poderoso? No es que ustedes dicen que es muy poderoso, pero mire, ustedes son esclavos nuestros. Siempre el enemigo de la verdad, el príncipe de las tinieblas, Yahweh lo reprenda, ha querido humillar a quienes servimos y adoramos al Todopoderoso. No hay mejor manera de humillar a un ser humano que quitarle su dignidad, manipulándolo mentalmente, humillándolo físicamente, diciéndole: tú eres inferior y tú eres mi esclavo. Así es el pecado. Eso es también el pecado con nosotros, la desobediencia a la Torá. Cuando desobedecemos la Torá, perdemos nuestra dignidad también. Por eso la escritura dice que Yahvé dijo lo siguiente cuando se manifestó a Moshe y le dio la orden de ir a liberar a Israel. Shemot 3, Pasuk 7. He notado bien, he contemplado, he visto, he presenciado los aprietos de mi pueblo en Misraim. He prestado atención al clamor de ellos. Ese que ellos elevan a causa de sus capataces que los oprimen. Y estoy al tanto de sus sufrimientos. Los misritas le preguntaban a nuestros antepasados: ¿dónde está su Elohim? ¿No dice que es tan poderoso que venga y nos libere? Cada vez los atacaban de esa forma,
para humillarlos, para quitarles el ánimo, para quitarles la esperanza. Pues he aquí que el Creador de los cielos y la tierra dice: yo estoy presente, yo los he visto, yo los he escuchado, yo he tomado nota. Y no solo eso, he descendido para liberarlos. Hay muchas formas de esclavitud. Cada uno de nosotros analicemos personalmente esas formas. El punto aquí es este acontecimiento, la esclavitud de los hijos de Israel en Misraim, en Egipto, y su liberación son una demostración de lo siguiente: a pesar de que nosotros estemos sometidos, humillados, apartados y seamos despreciados por muchas personas, el Todopoderoso nos ama, el Todopoderoso es real, es verdadero, infinitamente amoroso y es capaz de salvarnos. Y es el único que merece honor, majestad, adoración, poder y reino. Ninguna otra divinidad es verdadera, excepto el Creador de los cielos y la tierra, Yahvé Elohim. Eso es lo que nos enseña este acontecimiento. Esta es la primera parte de este tema. Si tú te sientes identificado, si te sientes esclavo, si te sientes humillado, si sientes que no tienes esperanza, que tu vida está a punto de desaparecer y te sientes sepultado, si el enemigo te ha dicho que no puedes con nada, no le creas. Toma en cuenta estas palabras. Yo soy Yahvé, el Elohim de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob. Yo he visto el sufrimiento de mis hijos, de mi pueblo, y todo lo que sus opresores les hacen para someterlos. Conozco el clamor de ellos, los he escuchado, he tomado nota de su dolor y he descendido a liberarlos. Yahvé es real y es poderoso. Y eso es lo que no quieren muchos que se sepa. Pero la tierra entera debe saber que Yahvé es el único y verdadero creador de los cielos y la tierra, creador de los seres humanos y dador de nuestra dignidad. Si este tema te gusta, si estás interesado en él, compártelo, suscríbete, comenta y ayuda a que otros conozcan la verdad. Buenas noches.